Buen día a todos por estar. Quiero agradecer a todos los participantes que todos los martes se conectan y eso ha hecho que estos workshops sean tan activos. Y agradecer, por supuesto, a Glaxo y a En Patagonia, Glaxo por el apoyo, En Patagonia por el apoyo técnico, y por supuesto a todos ustedes por participar todos los martes, y en especial hoy a Julieta Calé, que nos va a hablar sobre manejo de hipotiroidismo en el embarazo. Julieta es médica endocrinóloga del Servicio de Endocrinología del Hospital Churruca, es docente de la carrera de ginecología endocrina de la Universidad Favaloro y miembro del Departamento de Endoginecología de la Sociedad de Endocrino, de SAEM. Así que hoy nos va a hablar de manejo del hipotiroidismo en el embarazo. Una vez que Julieta termine, podemos hacer, como siempre, las preguntas en el chat, y si hace falta, podemos darle lugar a que alguno pueda hablar. Así que, Julieta, gracias nuevamente y te escuchamos en la charla. Bueno, gracias a vos, Eduardo. Bueno, realmente el embarazo es como una prueba funcional, una prueba de estrés para la tiroides, ¿sí? Hay cambios fisiológicos que representan como una puesta a prueba de la glándula, tanto impacta en su estructura, que debe aumentar de tamaño, como en su función, porque tiene que fabricar muchísima más hormona tiroide, así que realmente es una prueba de estrés, ¿no? Y hay que ver qué tenemos. Si tenemos un Mercedes-Benz, que lo podemos usar en la ciudad y la podemos usar en la ruta, o tenemos un Fiat 600, que cuando lo ponemos en la ruta no anda bien. Bueno, en cuanto a los síntomas del hipotiroidismo, siempre son muy inespecíficos, ¿no? La astenia, la constipación, la piel seca, los edemas, la anemia, la somnolencia. Entonces, bueno, siempre los síntomas son tan inespecíficos, ¿no? Como para hacer el diagnóstico de hipotiroidismo. Bueno, vamos a ver ahora, hay múltiples guías, ¿no? Me pidieron hablar de hipotiroidismo y embarazo. Hay múltiples guías del 2011, 2012, 14, la última del 2017, de Europa, de la Endo Society, de la ATA, de la Americana de Tiroides. Y realmente me parece que lo más útil es entender un poco lo que es la fisiología tiroidea, para poder tomar conducta ante las pacientes, ¿sí? Y la buena interpretación del laboratorio. Bueno, ¿qué pasa en el embarazo, ¿no? La tiroides dijimos que aumentaba de tamaño hasta un 10% en áreas yodo suficientes, aumenta la TBG, la proteína transportadora de hormonas tiroideas. Como ya dijimos, tienen que aumentar la síntesis de hormonas tiroideas para poder abastecer a madre y embrión. Hay un estímulo de la tiroides por la hormona del embarazo, la gonadotrofina coriónica humana, y hay aumento también en el clearance renal de yodo por parte de la embarazada, aumenta la ioduria en el embarazo. Entonces, todas estas cosas sumadas van a influenciar en el laboratorio. Vamos a ir una por una. Entonces, la TBG, en el embarazo, entonces el hiperestrogenismo hace que el ácido siálico se una a la TBG, ¿sí? Hay mayor sialización de la TBG, y esto hace que el hígado no pueda, o sea, aumente la vida media de la TBG, no pueda hacer se enlentezca el clearance hepático, ¿sí? Y entonces aumentan la T4 y la T3 total, hasta un 30 a un 50%, ¿sí? Aumentan a partir de la 7ª semana y duplican su valor entre la semana 16 a 20, y luego del parto retornan a la normalidad. Acá hay un gráfico donde en realidad en las ordenadas es el porcentaje de cambio con respecto a la no embarazada, ¿sí? No son valores absolutos. Y fíjense, ¿no?, qué protagonismo tiene la TBG, cómo va aumentando a medida que aumentan los estrógenos, ¿sí?, de forma bastante lineal, junto con la T4 total. Bueno, ¿qué pasa con respecto a la TSH y la beta-HCG? Tienen homología estructural, ¿sí?
Y entonces la HCG va a estimular directamente la tiroides materna. La naturaleza, yo digo, es sabia y entonces es como que ideó esta hormona para que directamente estimule la tiroides materna fuera de toda retroalimentación. Ustedes saben que todo eje endocrino, hipotálamo, hipófiso, tiroideo en este caso, puede estar influenciado por medicación que toma la madre, por estrés, por anorexia, Bueno, esta es una hormona que está fuera de toda regulación, ¿sí? Porque es tan importante ese aporte de hormonas tiroideas al desarrollo del tubo neural, ¿sí? Es un único momento, que es como si se asegurara realmente que no estuviera influenciado por nada. Y vamos a ver, como en el gráfico, que la TSH con respecto a la beta-HCG se mueve como en espejo, ¿sí? A mayor beta-HCG, la TSH, por eso en el primer trimestre sospechábamos de que iba a estar más baja que la no gestante. La TSH está suprimida en el 18% de los embarazos normales en el primer trimestre, ¿sí? Porque la beta-HCG estimula la fabricación de hormonas tiroideas, estas hormonas inhiben la TSH, ¿sí? Y en el 9% incluso la TSH es no dosable. Esto puede pasar en el 15-18% en el primer trimestre y por supuesto esto, a medida que va bajando la beta-HCG, es menos frecuente en el resto de los trimestres. La T4 libre se correlaciona, por lo que estuvimos diciendo, en forma directa con la beta-HCG en el primer trimestre. Ahí ven el gráfico, la HCG estimula la tiroides y aumenta la T4 libre, fuera de toda regulación. Entonces, hasta acá, como un repaso, ¿cuáles son los cambios fisiológicos en el embarazo que influencian los test funcionales tiroideos? Dijimos, la TBG aumenta, aumentan las hormonas periféricas totales. Aumenta el HCG, aumenta linealmente la T4 libre y disminuye la TSH. Que hay un aumento en el volumen plasmático, ¿sí? A medida que transcurre el embarazo, con aumento del pool de hormonas T4 y T3, y ahora vamos a hablar que también a mayor volumen placentario hay una hormona que se llama de iodinasa 3 que está en la placenta, que aumenta la degradación de la T4 y la T3, ¿sí? La metaboliza hormonas inactivas. Va a haber mayor bocio, un aumento de la glándula y aumenta el clearance de yodo. Entonces, en cuanto al cerebro fetal, están protegidos por la HCG y por la de iodinasa 3. Por la HCG, no quiero ser repetitiva, pero es tan importante y en el primer trimestre hace un pico, sobre todo en la semana de 10-12, para asegurar el buen aporte de las hormonas tiroideas al embrión. Y a medida que va transcurriendo el embarazo, a la semana 10 ya hay un esbozo de la glándula tiroidea. Y en la semana 24 aproximadamente, ya esa tiroides se vuelve funcional, ¿sí? Y entonces el feto puede fabricar hormona tiroidea para sí, y ya va a necesitar menos del aporte materno. Entonces, en el último trimestre, donde casi la totalidad de hormona tiroidea, el cerebro fetal la obtiene de su misma tiroides, es más grande la masa placentaria y la de iodinasa 3 puede metabolizar las hormonas que vienen por parte materna para que ese cerebro tampoco esté expuesto a un aumento fuera de lo normal de hormonas tiroideas, que tampoco es bueno. Bueno, para hablar de este tema también es muy importante, y al hablar de hormonas tiroideas, cuyo sustrato fundamental es el yodo, y a eso deben su nombre, en cuanto están iodadas esas hormonas, si es T3 o T4, podemos decir que en el embarazo el yodo es fundamental, porque es el sustrato para la síntesis hormonal, porque hay mayor ioduria, y porque hay mayor metabolismo por las deiodinasas. La ingesta de yodo necesita ser aumentada en el embarazo temprano,
Y saber que la deficiencia de yodo es la mayor causa de discapacidad neurointelectual en el mundo, y se vio que su suplementación en la sal, que es algo económico y muy práctico en áreas yodo deficientes, tuvo realmente un efecto positivo en la neurocognición de los niños. El monitoreo poblacional de la ioduria en las poblaciones es esencial, es muy importante. La ioduria, la verdad que como herramienta es para hacer un tamizaje. Hacerle una vez embarazada a una paciente una ioduria, no hay valores de corte, no se recomienda, y se debe hacer no quise decir pacientes, en personas, en mujeres, en edad fértil, ¿sí? Y aparte una ioduria en una persona solo nos va a hablar por ahí de su dieta de las últimas 24 horas, así que tampoco es representativo, o sea, para solo lo que se indica son para monitoreos poblacionales. Bueno, acá vemos un pequeño esquema que saqué de Endotex, que me encanta, que es como si yo tengo una dieta con 150 microgramos de yodo, ¿sí? El 18% se absorbe, y la tiroides también va a tener como un reciclado de yodo de su propia síntesis y la de iodinación de un 35%, ¿sí? Así que de esos, con 80 microgramos va a funcionar cómodamente en una paciente no embarazada. Pero ¿qué ocurre en la embarazada? Que dijimos que necesita más sustrato. Necesita como mínimo 120 microgramos por día para fabricar hormona tiroidea. Y entonces para ello va a aumentar la captación de yodo. Va a aumentarla de un 18% a un 60% ya de por sí. Y un 50% en vez de un 35% del metabolismo de hormonas tiroideas, de la reutilización de ese yodo. Entonces, si tenemos una ingesta menor, la reserva tiroidea nos va a servir para 1 o 2 trimestres. Bueno, ¿cuáles son los marcadores bioquímicos de la deficiencia de yodo? Bueno, son muy parecidos a los del hipotiroidismo subclínico, ¿no? Vamos a ver en nuestra población que hay una hipotiroxinemia relativa, porque no se puede fabricar buena cantidad de hormona tiroidea, y entonces eso hace que nuestro feedback negativo de hormonas sea bajo, y entonces vamos a tener TSH altonas. Esa tiroides va a trabajar con esfuerzo, sus células van a estar hiperplaseadas, va a haber mayor bocio, y bueno, para nosotros el dosaje de tiroglobulina aumenta con el volumen de la glándula tiroidea, y las iodurias, ¿sí? Van a estar bajas. Entonces el Instituto de Medicina de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud establecen que hay que prestar especial atención en, justamente, más que nada hoy en día, ¿no? Donde se está tan de moda esto de ser vegano, vegetariano, también bueno, uno en 100 no son los celíacos, es bastante alto, y con toda persona con alguna restricción dietaria, porque justamente los alimentos que aportan yodo, aparte de la sal, son los mariscos, las carnes y los huevos, ¿sí? Entonces se recomienda que 3 meses previo, en lo posible, que muchos obstetras les dan a las pacientes que planean el embarazo, que les den vitaminas que tengan en su composición yodo potásico o yoduro potásico, 150 microgramos por día, que eso más la dieta es un buen aporte de yodo para alguien que está planificando. Y en la embarazada se recomiendan 250 microgramos día de yodo. Y en la lactancia hay que tener en cuenta también que es la única fuente de yodo del lactante. Así que también se recomienda entre 290 y 250 microgramos día. Las mujeres que reciben levotiroxina, en realidad ya le estamos dando la hormona fabricada, así que no necesitan yodo como sustrato, ¿sí? Y bueno, y para tener en cuenta, me parece un dato
interesante que en los lugares donde hay desnutrición, donde realmente son áreas yodo deficientes, donde no hay una buena medicina preventiva, se recomienda una monodosis de 400 miligramos de aceite iodado en las mujeres embarazadas o en edad fértil. Es como una medida de salvataje a corto plazo para poder proteger a esas poblaciones vulnerables. Bueno, ¿hay un límite superior? Sí, hay un límite superior. La Organización Mundial de la Salud recomienda menos de 500 microgramos día de yodo en el embarazo, ¿sí? Excepto en Japón, que ellos están acostumbrados a manejar dietas con alto contenido de yodo, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, como me dijeron que en el auditorio hay ginecólogos y obstetras, les voy a explicar qué es esto del efecto Wall-Jacob. Simplemente, ¿no? En la tiroides hay un simporte que se llama NIS, que es el que capta para dentro de la glándula, desde el plasma, el yodo. Y entonces, ante un aporte muy importante de yodo, ese simporte se bloquea. Esto es para que, por ejemplo, si yo recibo un día un contraste yodado, o estoy tomando amiodarona, o me como un plato de mariscos, mi tiroides no tenga tanto aporte de yodo y no esté hipertiroidea, ¿sí? Entonces en ese momento se bloquea, utiliza lo que tiene de reserva, pero cuando ya esto se sostiene, ¿sí? Este efecto de inhibición que se llama Wall-Jacob, hay como un escape, ¿sí? A los 10 días más o menos hay un escape a ese efecto Wall-Jacob. Y lo que pasa en los bebés que no tienen mardura, su glándula, no pueden escapar este efecto de inhibición que nosotros llamamos Wall-Jacob. Entonces hay casos reportados de madres que han recibido contrastes yodados durante el embarazo y tuvieron gestas hipotiroideas. Para saberlo, igual es muy difícil pasarse. Bueno, ahora vamos al punto. Hipotiroidismo y embarazo. La causa más frecuente en gestantes y no gestantes es la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Y en las pacientes que tienen TSH altas, en un 30 o un 60% se encuentra también la presencia de anticuerpos. Y en la población de mujeres embarazadas, eutiroideas, hay un 18% de anticuerpos positivos, que es muy parecido a la población general, que en general es de 14, 15%, ¿sí? Depende las zonas estudiadas, pues hay una incidencia del 1 al 18%. Y nos podemos encontrar con 3 situaciones. Una TSH aumentada con las hormonas periféricas bajas, que nosotros llamamos hipotiroidismo clínico, una TSH aumentada con T4 normal, o que la TSH sea normal, pero la T4 libre esté disminuida, que en ese caso los trabajos lo llaman hipotiroxinemia del embarazo. Bueno, ¿qué pasó? La primer guía, de LATA del 2011, ¿sí? Gracias a un estudio de una cantidad muy grande de pacientes en Hong Kong, estableció que la TSH del embarazo en el primer trimestre, si uno no tenía, ¿no? Un rango específico para su población, debía ser corregida en los casos que esté por encima de 2,5 miliunidades litro. Y en el segundo y en el tercer trimestre debía estar por debajo de 3, ¿sí? Para evitar todas las complicaciones obstétricas y fetales, que ya venían muchos estudios hablando por tener hormonas tiroideas bajas. Pero bueno, aquí lo que nos pasó, es que, creo que en todo el mundo, es que de repente nosotros pusimos pósters desde el año 2007 que venimos analizando a las embarazadas en el hospital. Y nos damos cuenta que a partir de esta guía nos hacía ruido, porque teníamos que
medicar realmente un caudal muy grande de pacientes. Así que bueno, después de muchos años y de más de 6.000 pacientes sanas, embarazadas, evaluadas en distintos territorios, de distintas razas y con distintos métodos, por suerte estos parámetros cambiaron. Bueno, es importante saber que, bueno, nuestra reina siempre en general en la patología tiroidea es la TSH, que es el principal determinante del estado tiroideo materno, y debe ser utilizada para diagnóstico y también para fijar metas de tratamiento. ¿Y por qué puede estar influenciada esa TSH? Puede estar influenciada por el Body Mass Index, a mayor peso, las TSH suelen ser más altas, si hay una deficiencia de yodo, también la TSH va a ser más alta, los anticuerpos, si están positivos, también suele tener esa población TSH más altas, las etnias y el método, ¿sí? El método de laboratorio. Bueno, entonces, las guías que dicen, las nuevas, las del 2017, es la última guía, ¿sí? Desde ahí todavía no tenemos novedades. Que el límite de rango superior que usamos en las no gestantes para nuestro método, se puede bajar el límite inferior 0,1 a 0,2 puntos, ¿sí? 1000 unidades litro para el primer trimestre, y el límite superior solo 0,5 a 1 punto, ¿sí? Es bastante distinta a lo que decía la guía del 2011. Bueno, y de no haber referencias trimestre específicas, más o menos esa TSH correspondería en casi todos los laboratorios a una TSH menor de 4 en el primer trimestre y valores de no embarazo en el segundo y tercer trimestre, o sea, menor de 5. Bueno, acá les hice como un resumen donde pueden ver el país en la primera columna, el año del trabajo, el N de los pacientes, son todas mujeres en edad fértil, embarazadas en el primer trimestre, y esos son los valores de referencia que obtuvieron en cada país. Fíjense, del valor de 2,5 hay solo una que se aproxima, que es una en Australia, el resto está bastante por arriba, de 3, 4. La verdad es que no parece tampoco tan grande la brecha, pero cuando uno se pone a ver pacientes, es una cantidad muy grande de pacientes donde uno tiene o no tiene que medicar. Entonces, tener este rango de referencia es muy importante. Bueno, con respecto ya vimos de la TSH, ahora les voy a hablar un poco de la T4 libre. Bueno, la medición es indirecta, es una hormona libre, así que su concentración es picomolar, siempre es más difícil, ¿no? Menos precisa, a menos concentración de hormona. Y aparte, en realidad, de TSH sí, pero de T4 libre, no hay rango trimestre y método específicos. Y aparte, especialmente en este ítem, es muy importante considerar el estatus de yodo y la etnia de la población. La T4 libre, en realidad las hormonas libres, para dosarlas directamente, se deberían hacer por equilibrio de diálisis, que es un método muy laborioso y caro, y entonces lo que se hace ahora es una cuenta a partir del dosaje de T4, ¿sí? O sea, no es una medición directa. La T4 es más confiable que la T4 libre. Y entonces, como vimos en la primer diapo que les hablé de la TBG, sabemos que su valor aumenta la TBG, aumenta la T4, ¿sí? Y su valor, como les mostré en el primer gráfico, aumenta un 5% por semana, luego de la séptima semana, hasta la semana 16. Después de la semana 16, directamente le tenemos que aumentar un 50% del rango de referencia y ese es el valor, ¿sí? Para el segundo y tercer trimestre. Hay una cuenta que pone en la guía, que es semana de embarazo -7, pone ahí para poder, se las dejo, para poder averiguar el porcentaje de T4 que va a aumentar, pero bueno, uno sabiéndose la teoría que aumenta un 5% a partir de la semana 7 hasta la 16, hace una regla de 3 simple y me parece más práctico. Bueno, el diagnóstico de hipotiroidismo, entonces. Hay que tener en cuenta para decidir
los antecedentes personales y familiares. Si tiene un bocio, o sea, va a tener un bocio la paciente, pero bueno, hay que ver qué tipo de bocio tiene, si tiene nódulos y si es muy importante. La clínica va a ser inespecífica y en el laboratorio entonces dijimos que la TSH es el marcador más sensible, que tenemos que ajustar los valores de T4 total, ¿sí? Y los anticuerpos, hay que ver si están o no presentes. Vieron que les dije que por el aprovecho este momento para decirles que por el hiperestrogenismo aumenta la T4 total y que entonces es muy importante saber fisiología, ¿no? Que no se asusten cuando las pacientes que no están embarazadas están con anticonceptivos, muchas veces derivan por la T4 total alta, ¿sí? Y el resto del laboratorio, bueno, es por este mismo fenómeno de la cialización de la TBG y el aumento de las proteínas totales. Bueno, ¿cuál es el impacto materno-fetal del hipotiroidismo clínico? Bueno, hay maternas ya conocidísimas, la infertilidad, hipertensión gestacional, preeclampsia, aborto, anemia, abrupto placentae, parto prematuro, embarazo pretérmino, y las fetales con fetos prematuros, bajo peso, retardo de crecimiento uterino, bueno, y todo lo que es el desarrollo neurointelectual, de un lenguaje más tardío, de la motricidad fina, la gruesa. Hay trabajos también sobre hiperactividad y autismo que están nuevos, ¿no? Todo esto. Y mayor incidencia de malformaciones. Y en el hipotiroidismo subclínico, se asocian más complicaciones obstétricas maternas de aborto y parto prematuro, que eso tiene que ver dependiente del nivel de TSH. A mayor TSH, mayor asociación, y también vemos que cuando hay autoinmunidad positiva, las pacientes, las eutiroideas con anticuerpos positivos, tienen una incidencia del doble de abortos, por ejemplo. Y, bueno, y esa asociación es más alta, se ve con valores de TSH no tan altos de 5, sino ya empieza a aumentar la tasa de abortos y partos prematuros ya con TSH ya menores, de más solo de 2,5. Y hay complicaciones fetales como las alteraciones neurocognitivas, un IQ menor, desarrollo motor fino y grueso, el lenguaje más tardío y de la atención. Pero todas estas asociaciones son menos determinantes, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, primero, en nuestra población, ¿no? Como vimos, es muy parecido cómo se presenta un déficit de yodo que un hipotiroidismo subclínico. Y los dos van a tener en realidad a nivel poblacional, son situaciones diferentes y tratamientos diferentes. Entonces es muy importante saber la suficiencia de yodo del territorio donde nosotros estamos atendiendo. Y bueno, en el caso de una tiroiditis de Hashimoto, vamos a dar levotiroxina vía oral. ¿Cuál es la recomendación? En gestantes con TSH es mayor de 10 unidades, esas las vamos a tratar a todas. Ya en los trabajos, hace muchos años atrás, se consideraba el hipotiroidismo clínico cuando la TSH era alta y bajaban las hormonas periféricas. Ahora ya se habla de un hipotiroidismo clínico con una TSH mayor de 10, ¿sí? Y las gestantes con autoinmunidad, siempre cuando tienen anticuerpos, bajo el nivel de TSH. Si ya con TSH ya mayor de 4, hay que tratarla. ¿Cuándo considerar tratamiento? Bueno, puedo considerar tratamiento porque en realidad todavía no hay ningún trabajo que asegure que yo medicar a estas pacientes voy a lograr un beneficio, ¿sí? Por eso se considera. En las recomendadas no hay ninguna duda de que van a haber beneficios, ¿sí? Pero en estas pacientes todavía no está todo dicho, todo demostrado, ¿sí? Entonces, en las gestantes que tengan una TSH entre 4 y 10, puedo considerar tratarlas, y cuando tienen anticuerpos positivos y una TSH de más de 2,5.
Lo que sí sabemos es que TSHs menores de 4 con anticuerpos negativos no tenemos que tratar. Bueno, ¿y qué pasa con el diagnóstico previo del hipotiroidismo? Bueno, todo depende. La causa del hipotiroidismo, ¿sí? Lo mejor es tener a la paciente controlada previamente. Según las guías de la ATA, me recomienda que esa paciente que está planeando un embarazo tenga una TSH menor de 2,5. Y una de las recomendaciones, ahí en el último renglón lo puse de SAEM, es aumentar la dosis preconcepción para lograr una TSH, este es un trabajo de Marcos Avalovich, de entre 0,5 a 1,2, y él demostró que el 83% de las pacientes con esta TSH preembarazo no deben incrementar la dosis luego en el caso de un hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Ahora, en el hipotiroidismo subclínico, entonces, alertar a la paciente hipotiroidea que en caso de embarazo va a necesitar aumentar la dosis. La mitad de las pacientes va a necesitar aumentar la dosis y la otra mitad no, ¿sí? Así que bueno, depende, si yo la tengo monitoreada de antes, puedo chequearla en el primer trimestre y si no, lo que puedo hacer es, por práctica, decirle a la paciente que aumente un 30% de la dosis cuando se entere que está embarazada, que eso sería como 2 comprimidos más por semana que tome, ¿sí? Distribuidos en la semana. Bueno, y lo que es importante, así que en esas pacientes yo me puedo manejar como todo va a estar bien, digamos, o que ella lo aumente, o que tenga una TSH controlada previamente y concurra a control. Y lo que sí, en el hipotiroidismo postdosis de yodo o quirúrgico, donde no hay tiroides, ¿sí? Esas pacientes sí deben aumentar la dosis un 50%, ¿sí? Se le calcula una dosis de 1,75 a 2,25 microgramos kilo día. Bueno, luego del parto se debe reducir a niveles preconcepción y hacer un laboratorio a las 6 semanas. Y bueno, y ahí las guías siempre nos ayudan a, bueno, cuando tenemos que iniciar el tratamiento con levotiroxina, ¿sí? Iniciar con la dosis dependiendo de los kilos de la paciente y también de la TSH, que eso es lo que me va a variar la dosis. Entonces, con TSHs hasta 4,2, por ejemplo, si yo tengo una paciente con anticuerpos positivos, con una TSH de más de 2,5 que quiero medicar, le voy a calcular 1,2 son gamas, por eso es la G, o microgramos, kilo día de levotiroxina. Y con una TSH hasta 10, 1,4 gamas kilo día. Y con una TSH ya mayor de 10, tengo que calcularle una dosis bastante importante de 2,3 microgramos kilo día. Bueno, ¿Se oye? No. es la hipotiroxinemia. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, doctora, perfecto. Ahí sigo. Es que del otro lado uno está hablando acá y parece un silencio absoluto, entonces dice uno, estaré conectada. La hipotiroxinemia, bueno, tiene una prevalencia de 2,5 a un 10%, ¿sí? En las embarazadas. No se sabe si es una entidad verdadera, se la liga mucho con la deficiencia de yodo, la verdad que las causas no son claras. Sí, en múltiples estudios se la asoció con mayor tasa de aborto y parto prematuro. Pero bueno, la evidencia todavía no es suficiente para indicar tratamiento a estas pacientes. Bueno, ya nos falta poco. Ya hablamos de fisiología, de las pacientes del laboratorio, de cómo hacer el diagnóstico, el screening. Yo la verdad es que recomiendo a todas las pacientes en el primer trimestre dosarle una TSH y ATPO y ATG, ¿sí? Unos anticuerpos, como para hacer un screening y para poder tomar una decisión, ¿sí?
La verdad es que se debe hacer screening a las pacientes con factores de riesgo que tengan ellas, algún antecedente, por supuesto, de haber recibido alguna medicación, que pueden alterar la funcionalidad de la tiroides, si tienen otra enfermedad autoinmune asociada, las mayores de 30, si tienen antecedentes en la familia de problemas de tiroides o de cualquier otra enfermedad autoinmune, y por supuesto, bueno, si tiene antecedentes de abortos o partos prematuros o infertilidad, también es importante hacer el screening, investigar esa paciente, ¿sí? La presencia de nódulos y bóceos. Yo la verdad que al obstetra, con todo lo que le pregunta la paciente, tiene un trabajo en el primer trimestre, en la primer consulta, cuando le dice estoy embarazada, la verdad es que, y palparle la tiroides me parece mucho más práctico, y aparte no es un estudio caro, hacerle screening a todas. Pero las recomendaciones de la SATA son estas que les conté en realidad. Todavía el screening universal no está aceptado. Bueno, y acá, si tenemos 2 minutitos, bueno, ya hay 44, pero les cuento entonces rápidamente, en vez de detenerme mucho en el estudio. Nosotros en el Churruca, les conté que yo ya venía anotando pacientes. Es un estudio en realidad observacional, prospectivo que hicimos, ¿sí? De ver, bueno, a ver nuestras pacientes, las sanas, como hacen todos los trabajos en el mundo, las que no tienen nódulo, no tienen antecedente familiar, no tienen antecedente personal, no están con ninguna medicación, no tienen nódulos, ¿no? Las que están limpitas de todo eso, a ver nuestra TSH de nuestra población. Lo que encontramos es que la prevalencia en estas 344 pacientes, que la mitad tenía anticuerpos negativos y la otra mitad tenía anticuerpos positivos, ¿no? Tuvimos como alta incidencia de autoinmunidad tiroidea que también nos llamó la atención, quizás sea porque son las pacientes que derivan más endocrino al encontrarle los anticuerpos positivos. Vimos que tenía la misma incidencia de nódulos y de antecedentes de abortos previos, ¿sí? Y después, con respecto a la TSH y la presencia o no de anticuerpos, vimos, fíjense los dibujos, que son muy parecidos, son bastante, la P no fue significativa. Lo mismo con respecto a la T4, ¿sí? En el grupo con anticuerpos y sin anticuerpos. Bueno, y de todas las pacientes que tuvimos que sacar a toda la población, por supuesto que tenía anticuerpos positivos, nos quedamos con 101 pacientes impecables para poder analizar su TSH en nuestro hospital y con nuestros métodos y nuestra población, y nos dio que la TSH media es de 3,05, con más o menos un desvío estándar de 1,86, o sea que más o menos ahí ven en el gráfico, si aplicamos 2 desvíos estándar para nuestro valor como límite superior de la TSH, nos va a dar hasta un valor de 6. Se ve bien ahí en el dibujo, ¿sí? Como normal, ¿no? Cuando la guía dice hasta 4. Y entonces vimos, bueno, en realidad esto se los voy a contar y se los voy a pasar rápido, ¿no? Ubicamos en cada algoritmo, ¿no? En las pacientes con TSH más de 10 que debemos tratar, tuvimos 7, o las que tuvieron anticuerpos positivos con TSH entre 6 y 10, tuvimos 11 pacientes. Bueno, hicimos todo el análisis de las pacientes con nuestro valor de TSH y con el valor de TSH que recomiendan las guías. Y lo que encontramos es que, bueno, en realidad nuestro nivel de TSH nos dio como superior al sugerido por las guías, y según estos criterios se evitaría tratar a 35 embarazadas de cada 100 embarazadas, a 35,5 pacientes de cada 100 embarazadas. O sea, por eso esos rangos que a veces uno dice es hasta 4,5, es hasta 4, es hasta 5, la verdad que es una población muy grande de pacientes que uno puede o no tratar, ¿sí?
no hayamos complicaciones postparto, bueno, en realidad deberían hacerse estudios prospectivos para obtener mayores datos. Bueno, las conclusiones a la charla, ¿no? Aparte de mostrarles a nosotros cuánto nos dio. Y les cuento otra cosa, en un congreso, lo presenté en el congreso de SAEM, y una doctora del Ramos Mejía me comentó, bueno, me dice, fíjate el método, porque Roche, a una chilena que también presentó un estudio muy parecido al tuyo, también le daba TSHs altas comparados a los nuestros del Ramos Mejía. Así que bueno, muy interesante la verdad. Bueno, las conclusiones entonces. Para el correcto manejo e interpretación de la función tiroidea en el embarazo, es crucial entender la fisiología, ¿sí? Porque las guías nos cambian cada 2 por 3 los valores, y es muy importante evaluar y saber todas las influencias que hay en el laboratorio, por el BMI del paciente, por el estatus de yodo, por los anticuerpos. Sería ideal estudios poblacionales que valoren el estatus poblacional de yodo y que cada población tuviera sus valores de referencia de TSH en gestantes. De manera práctica podemos decir que es conveniente indicar vitaminas con al menos 150 microgramos por día de yodo, 3 meses previo al embarazo, y de presentar factores de riesgo o estar medicada con levotiroxina, siempre valorar la TSH previa. Las mujeres hipotiroideas tratadas deben ser alertadas de la posibilidad del aumento de dosis y que deben alejar 4 horas del consumo de la levotiroxina la toma de las vitaminas prenatales. Entonces, como screening, si no tenemos nuestros valores de corte de nuestra población, podemos usar una TSH en el primer trimestre menor de 4, y una TSH como una no gestante en el segundo y tercer trimestre. Y como ya vimos antes, depende el valor también de anticuerpos y los antecedentes de la paciente. Con todo eso junto, nos va a ayudar a decidir si debemos o no medicar. Bueno, la verdad que excelente tu presentación, Julieta. Hay algunas consultas. Por un lado, bueno, felicitaciones de parte de Mariana y de muchos de los participantes por tu charla. Habría una cosa a definir, por ejemplo, con respecto, hay algunos que consultaron qué tipo de vitaminas, ahora que no está el Centrum Forte, como en el tema para la embarazada, viste que no se está comercializando, qué tipo de vitaminas hacen consultas como para poder indicar en estos pacientes, si tenés idea. No, porque yo daba la Centrum prenatal, la Centrum Forte, y la verdad es que me enteré hace poco que no estaba más. Así que Claro. hoy me puse a buscar, pero todavía no encontré, porque hay muchas que no tienen 150. Exactamente, sí. Y por otro lado, por ahí como comentario, viste que vos pusiste que aquellos pacientes que están en tratamiento previo, que es un poco lo que había hablado Siperovich en su momento sobre cuál era la preparación ideal para buscar embarazo, nos ha pasado en muchos pacientes que pacientes, sobre todo de los que veo yo, que son muchas pacientes que han tenido cáncer de tiroides, que han estado hipotiroidea, tienen un hipotiroidismo postquirúrgico importante, de golpe me avisan, Eduardo, quedé embarazada, y digo, bueno, ya hacete un laboratorio, y he tenido 2 o 3 pacientes con abortos espontáneos en el primer trimestre que me avisan, ponele hoy, le digo, bueno, mira, sacate sangre, aumentá la dosis mañana, y tenían TSH de 16 o de 20 en el momento de cuando ellas tuvieron el episodio del aborto espontáneo. Es decir, que esto que vos decís de aumentar un 50% es algo fundamental, es decir, no es lo mismo. Así tengo una tiroiditis, estar hablando de una paciente que tenga tiroides puesta, que algo de respuesta todavía va a tener, que estar pensando en los pacientes que tienen
una cirugía, ya sea por patología oncológica o por patología benigna, pero que no tiene tiroides, sabemos que ese paciente no va a poder aumentar para nada su producción de hormona tiroidea en este momento tan especial. Así que sí, creo que es importante que aquel paciente que uno viene siguiendo y que tenga probabilidad de embarazo, que la anticipemos, que nos avisen, porque entonces nosotros le aumentamos la dosis un 50% previo a que busque el embarazo. Entonces ahí nos quedamos tranquilos que no vamos a tener esas consecuencias que hemos tenido con pacientes que tuvieron aborto espontáneo, ¿no? Eso es un dato muy importante. Sí. Exactamente. Ahí estaban haciendo algunas consultas preguntando sobre qué importancia le dábamos a los anticuerpos antitiroideos, ATG. Dice, adicionalmente a los ATPO, no basta con los ATPO, digamos, ¿qué nos aportaría el dosaje de ATG? Sí, en realidad los estudios están hechos más con los antitiroperoxidasa, son con los que más han vinculado el aborto principalmente y la infertilidad, ¿sí? Pero bueno, yo tomo en cuenta los dos. Claro, con el tema... con el tema... Es una tiroides que probablemente ante el embarazo no pueda con esta prueba de esfuerzo, digamos. ¿Sí? Siempre riesgo-beneficio, y entonces económico, ¿no? Hacen todo lo que es salud pública, y entonces, si tengo que hacer un solo dosaje, me permite, es mejor TSH y ATPO. Pero yo pido los dos, yo que tengo posibilidad, pido los dos. Perfecto, muy bien. Y para que se superpuso, quiero... ¿Cómo? Estuviste caminando, te vi y te alejaste de la señal o algo, pasó, hay que quedarse. No, tuve que cambiar de consultorio porque no tenía señal. Ahí, aparte entonces de lo ATG, es importante porque puede llegar a ser útil en el diagnóstico, digamos, también de tiroiditis asociado al ATPO. Así que creo que eso es fundamental. Bueno, yo como tuve que cambiar de computadora, fíjate si te llegó algún otro mensaje a vos que no cambiaste en el chat, porque yo al tener que cambiar de computadora se me borró el chat. Por lo menos las últimas preguntas. Sé que la última fue esa que pude leer fue esa de anticuerpos. ¿A qué tabla nos dejaría para el aumento de la medicación? Bueno, para el aumento de medicación están en las clínicas de Norteamérica, las dije recién, para las clínicas de Norteamérica y también en la RAEM hay una guía de hipotiroidismo y embarazo que es muy breve y muy corta, donde están las listas para poder iniciar medicación según BMI TSH y también para regular la dosis dependiendo de la TSH en las pacientes previamente medicadas. Perfecto. Ahí Sofía 10 dice que hay pacientes con ATPO negativo y ATG positivo, por si no se pueden medir a la vez y pedir una y otra vez, digamos, ¿no? Eso es algo importante. A ver si hay alguna otra consulta. Bueno, muchas felicitaciones y saludos para Julio. Acá hay una pregunta que no era el fin de la charla, pero dice, si medico a pacientes con infertilidad, con anticuerpos negativos, que van a tratamiento de alta complejidad con TSH de 3,5. La verdad es que, o sea, no hay nada demostrado, ¿sí? Pero se medican las pacientes con baja dosis de levotiroxina que vayan a tratamiento de fertilidad para lograr una TSH menor de 2,5, ¿sí?
Los últimos estudios, hay un estudio tablet y hay otro más que es CATS, que bueno, que vieron que no hay ningún beneficio, tanto, a ese era de hipotiroidismo, ese era, perdón, no era de fertilidad, era de hipotiroidismo subclínico, el tratamiento en las pacientes con TSH levemente aumentadas. Pero con respecto a infertilidad, tampoco, sí está asociado los anticuerpos con mayor tasa de aborto y mayor tasa de infertilidad, pero hasta ahora, o sea, tanto en fertilidad, y en las complicaciones no se ha podido demostrar que la medicación revierta esa situación, o sea, mejore las cifras y tenga un beneficio medicándola. Lo que pasa es que el tema de la fertilidad, bueno, es todo otro capítulo, la verdad, y está realmente se invierte tanto, ¿no? Y está la angustia, ¿no?, de las pacientes que están por años intentando y invirtiendo tanto en un método de fertilidad asistida, que medicar con bajas dosis de levotiroxina no trae ninguna consecuencia, o sea, en realidad en riesgo-beneficio hay que medicarlas, hay que lograr esa TSH. Sí, sobre todo para fertilidad, que es algo que hablamos en su momento con Cintia Siperovich, y al respecto de eso, María Eugenia Márquez dice que los obstetras cuando van de fertilidad quieren tener una TSH de 2 puntos, menor de 2.5, y le piden a los pacientes que nos digan a nosotros que la TSH quieren ese valor, digamos. También es importante tener en cuenta eso como para dejarlos a los pacientes. Uno hay que explicarle qué paciente hay que medicarlos, qué paciente no, pero como decís vos, si va a ser un tratamiento de fertilidad, y sobre todo, ahí hizo un comentario también Teresa Nofal, si son pacientes abortadoras habituales o son pacientes que ya hizo varios tratamientos de fertilidad y que le dieron negativo y tiene una TSH más de 4, por más que tenga, o entre 2,5 y 4, y no tenga anticuerpos, darle bajas dosis de T4 podría ser de utilidad en estos casos. Y ver que importante en las pacientes que están sometidas a tratamiento de fertilidad, saber que post-estimulación, ¿sí?, por el hiperestrogenismo, también altera el laboratorio y la función de la tiroides, porque a veces es como que porque perdió el embarazo, recién ahí enseguida la estimulación la mandan a evaluar y hay que esperar 4 a 6 semanas como para evaluar a la paciente, porque me ha pasado que las mandan con TSH bastante altas, y en realidad si uno espera las 4 o 6 semanas post-inducción, la TSH normaliza. Eso también es para tenerlo en cuenta, un dato más. Sí, y después dice, por el tema de los tiempos en consultorio, ¿se medica con un solo resultado alterado o se repite el estudio para confirmar la alteración del laboratorio? En realidad, lo que hago yo habitualmente, no sé qué haces vos, Juli, por un tema de los tiempos, le digo, sáquese sangre mañana, empiece con la T4 y después me trae el resultado confirmatorio o no. Sí, a mí me gusta confirmarlo también, pero es verdad que si no uno tarda muchísimo tiempo. Y también, bueno, el haber leído y el entender esto un poco mejor y los trabajos, y haber hecho también nuestro valor de TSH, que vemos que es medio altoncito. Entonces con esas TSH por ahí de 5, que uno antes, pum, medicaba de una, bueno, ahora es como que tengo más tiempo para medicar, estoy más tranquila. Y sí, por supuesto, los pacientes, yo le digo, diga la palabra clave que es estoy embarazada, así la tenemos en el día. Sí, eso es muy importante. Y es muy importante, como hemos hecho nosotros, avanzamos muchísimo, ¿no es cierto, Eduardo?, de poner carteles, de ir a hablar con los obstetras, porque es tan importante para la pesquisa. Se cree que un 15% de las pacientes van a tener, o sea, es alto, un 15, un 20% de las pacientes vamos a tener que medicar. Así que es muy importante, sobre todo, nosotros desde la especialidad, ir a hablar con los obstetras, poner carteles,
que haya una fluidez en el tema de los turnos si está embarazada la paciente, y hacer, bueno, y en la paciente que esté medicada, todas las recomendaciones que le tenemos que dar. Bien, perfecto. La doctora Natalia Guzmán dice que el Vitamin WAT, WAT, es un polivitamínico que tiene 130 microgramos de yodo en sus prospectos, así que bueno, si sirve, sí, por supuesto, no tiene 150, pero 130 estaría muy bien. Perfecto, bueno, Mariana Gruneisen aplaude, Carolina Mancilla felicita por la excelente presentación, el doctor Fierro también. Bueno, perfecto. Si no hay, a ver si hay alguna otra consulta, parecería que no. Bueno, tengamos en cuenta que la semana que viene, para ir cerrando el workshop de hoy, que la verdad que estuvo muy interesante, y es importante siempre rever este tema, porque si no uno como que queda en el medio del tratamiento más general, y tenemos que siempre revisarlo por las guías y por lo que se está usando actualmente. Así que gracias, Juli, excelente la presentación, todos los... Muchísimas gracias a vos, Eduardo, bueno, y también a los que hoy prendieron para poder repasar este tema. Bueno, y a la doctora María Teresa Nofal, yo le he escuchado tanto hablar de este tema, así que le agradezco también todo lo que me ha enseñado a mí. Sí, la verdad que Teresa sí. Bueno, la verdad que Teresa siempre está presente todos los martes, Teresa, muy bien. Gracias a todos, 105 personas estuvieron conectadas por la charla, porque es una charla interesante. La semana que viene vamos a hablar sobre disfunción eréctil, que va a hablar el doctor Walter de Bonis, del Hospital Durán, que sería el 1 de diciembre, y posteriormente el 15 sería la última actividad del año, el último workshop, que vamos a estar hablando de diabetes y COVID. Así que bueno, gracias a todos, gracias por la presencia el día de hoy. Ahí tienen en el chat el link de inscripción para la semana que viene. Gracias, Julieta, por estar, y nos veremos el martes que viene. Gracias realmente a todos los del país y fuera de la Argentina que estuvieron conectados el día de hoy, desde Chile, desde Bolivia, desde Uruguay y desde Suiza, Eugenia. Así que bueno, mucha suerte, buena semana y nos vemos el martes que viene. Gracias a todos. Chau, chau.